siguiente parte que nos toca con nuestro hermano Myron Abarca. Vamos a estar teniendo un grandioso aprendizaje en este momento. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano. Así es, muchísimas gracias hermanos, gracias por la oportunidad de estar. Y bueno, como le digo, vamos a tener un pequeño estudio sobre la palabra soxo. Si ustedes observan bien en esta parte donde está amarillo, está en griego, pero se leería como soxo y la palabra es salvar. Entonces yo voy a hablar sobre la palabra soxo, pero en los evangelios, solo en los evangelios. Porque si nosotros buscamos en la parte de Antiguo Testamento, un ejemplo, o en las cartas paulinas, en las cartas generales, encontraremos también salvar. Pero ahorita solo quiero que nos enfoquemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero vamos a iniciar con una oración mejor. Padre que estás en los cielos, ahora que vamos a iniciar, pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero yo me voy a enfocar en un versículo que sería Mateo 1:21, que se lee: y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará de sus pecados a su pueblo. Ahí está la palabra soxo. Bueno, no lo subrayé, pero esa salvará viene del verbo salvar o del verbo soxo. Pero vamos a ir avanzando. Soxo tiene varios significados. Tiene la palabra salvar, que podríamos hablar espiritualmente. Tiene también el significado de librar del peligro, ya sea emocional, físicamente, podríamos decir también sentimentalmente, sí, también. También sirve como sanar, hermanos. Soxo tiene varios significados, no solo salva, sino también que libera y sana también. Pero bueno, vamos a ir avanzando. ¿Dónde es la primera vez que sale la palabra soxo o la primera vez que sale la palabra salvar? Bueno, lo acabamos de leer en Mateo 1:21, donde el ángel le habla a María, a José también, que le pongan el nombre a este niño que va a nacer, que es Jesús, que le ponga como Jesús. Ahí lo encontramos. Y desde ese mismo instante, hermanos, hace referencia a algo. El nombre de Jesús, o que el ángel le dijera a María, le vas a poner Jesús, desde ese momento, hermanos, hace referencia al propósito de que por qué iba a nacer Jesús en esta tierra. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Bueno, lo dice Mateo 1:21, y salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación que habla este versículo, salvará de sus pecados a su pueblo, no se limita de forma física solo, hermanos, o solo de forma emocional, sino sobre todo lo más importante es la parte espiritual. Ojo y repito, no se limita a salvar de sanar a un enfermo, a salvar, por ejemplo, del peligro. No sé si se acuerdan cuando Pedro estaba caminando sobre el agua y quedó viendo a otro lado que no fuera Jesús y se estaba hundiendo. ¿Qué fue lo que dijo él? Señor, sálvame. Ahí también se aplica a la palabra soxo, pero en esta manera de Mateo 1:21 está hablando espiritualmente, porque como dijo Pablo también, lo dijo, no tenemos lucha contra sangre, contra personas, sino contra potestades, sino contra el ejército del maligno y cosas así, ¿verdad? Está hablando espiritualmente. Y miren, hermanos, ahí está Mateo 1:21,
pero bueno, aquí lo tienen, es que yo estoy viendo la pantallita. Aquí lo tienen, y como está en hebreo, perdón, en griego, como se menciona, pero también está como cómo se pronuncia, y está en verde. En verde se los puse cómo se pronunciaría al español, podríamos decir, a nuestro idioma. Kai, Texeita, Ion, Kai, Caleseis, To, Onoma, Autu. Y aquí está la palabrita, mire, Yesun. Yesun es la palabra que se menciona como Jesús. Nosotros lo podríamos hablar en nuestro idioma español como Jesús, pero en el griego está como Yesun. Pero bueno, autos. Y aquí está la palabra, miren, sosei. No está como soxo, porque acuérdense que la palabra dice salvará, está en verbo futuro, pero eso más adelante lo vamos a ver. No está como normalmente se dice soxo, sino como sosei, dice, que viene del verbo soxo. Dice ton, laón, autú, apó, ton, amartión y autón. Vamos a ver algunas palabritas en griego porque es muy importante. Avancemos. La pregunta es, ¿por qué el niño debía llamarse Jesús? ¿Por qué no le pudo poner otro nombre? ¿Por qué exactamente tenía que llamarse sí o sí como Jesús? Podríamos decirle, yo le pude poner Emmanuel, como sale en el Antiguo Testamento, en Isaías. Y le tuvo que llamar al ángel, le dijo a María, le vas a poner Jesús. Tiene que haber un porqué, hermano. Sí, lo vamos a explicar ahorita. Gab, aquí estamos hablando del porqué ahorita. Gab, que significa en español porqué, es una conjunción que explica la razón por la cual el niño debía de llamarse Jesús, que nacería de María. Lo está explicando. Jesús o Jesús significa Yahvé salva. No es casualidad, hermano, que Cristo o el ángel le haya dicho a María que le pusieran por nombre Jesús. No fue casualidad, porque el propósito de Cristo era salvar, y el nombre ya lo decía, Yahvé salva, Dios salva. A eso vino Jesús. No solo vino a vivir por nosotros, sino también a salvarnos a través de su muerte, a través de su vida también. Por eso es que se tenía que llamar sí o sí Jesús, porque el trabajo principal de Jesús era salvarnos, no era nada más. Bueno, vamos a ir avanzando. Mateo 1:21 tiene una conexión, si ustedes se fijan, un nombre y a la vez una misión. Vamos a verlo. Jesús se une para salvar. Eso era el gran propósito de Jesús. Y Mateo 1:21, como lo leemos, hace referencia de que Jesús vino a salvar, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que hacemos. Hay que tener mucho cuidado en entender por qué el ángel le puso o le dijo a María, a los padres de Jesús terrenales, que se tenía que llamar Jesús, hermano. Es muy importante. ¿Vamos bien? Ok, vamos bien. Yo les creo. Yo les creo. Vamos a avanzar. Otra vez, ¿por qué el nombre debía llamarse Jesús? Bueno, Gab, esta conjunción de por qué, introduce la razón del nombre de Jesús, hermanos. Este Gab que sale en lo que leímos, en lo que leímos del versículo en griego, nos introduce ese por qué, hace como que el comienzo o el inicio de la razón del nombre de Jesús. Jesús no se llamará así solo por tradición,
Recuerden que en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Israel, le ponían el nombre conforme a un concepto, conforme a una función, sino porque su nombre describe una misión, dice. El nombre de Jesús describe cuál era el trabajo principal. Jesús, claro, es que trabajó como carpintero, pero su trabajo oficial, podríamos decir, o su primera vocación era el de salvarnos a cada uno de nosotros. Hermanos, es muy importante que entendamos por qué el niño se debería de llamarse Jesús. Bueno, avancemos. Sosei, del verbo soxo, muy importante. Acuérdense que, por ejemplo, si yo digo Juan está cocinando, ¿de dónde viene la palabra cocinando? De cocinar. Si podríamos decir, si Pedro está durmiendo, ¿de dónde viene la palabra durmiendo? Pues del verbo dormir. Entonces, sosei viene del verbo soxo, que es salvar. ¿Vamos bien? Ok, vamos bien. Tiempo futuro, miren, salvar. ¿Se acuerdan cuando leímos? Salvará, no está hablando ni salvó ni salva en ese momento, dice salvará, un futuro también. Está en voz activa, muy importante, hermanos. Está en modo indicativo. ¿Por qué voy a mencionando la gramática? Les voy a dar una lección. Persona y número, está hablando en tercera singular, en este caso él o ella. Él salvará. Y como le digo, aquí está la traducción, hermanos. Él salvará. El sujeto realiza la acción y no la recibe, hermanos. Esto es muy interesante, porque Jesús debía, según él, cómo está gramaticalmente, y lo digo, hermanos, que esto no es algo de que Mateo lo escribió así por así. Mateo estaba inspirado por el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo le dijo cómo debía escribir esta parte gramaticalmente. El sujeto realiza la acción. En este caso, Cristo realiza la acción ¿de qué? De salvar, y no la recibe. ¿Saben por qué? Mira, Jesús, hay que entender, Jesús no necesitaba salvación. No necesitaba salvación. Nosotros sí necesitábamos la salvación. Pero, ¿saben? Jesús podía ser salvo de la angustia o de el dolor, del sufrimiento. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba orando, que le dijo al Padre, Padre, esta copa que pase, no quiero sufrir, no quiero morir? Jesús tenía deseos, era un humano también, pero dijo que se haga tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Jesús? De Dios, sosei, salvar, soxo, mejor dicho, salvar. Jesús podía ser salvado de ese dolor, de ese sufrimiento. Claro que se podía venir un ángel y podría llevárselo para que no sufriera. Pero desde Mateo 1:21, que es el inicio del Evangelio, se nos dice que Jesús no podía salvarse, o mejor dicho, ser salvado. ¿Saben por qué? Porque si Jesús era salvado del sufrimiento, del dolor que iba a pasar en la cruz del Calvario, nosotros no tendríamos salvación ya. Y desde un inicio, la gramática o Mateo 1:21, los evangelios dice, Jesús venía a un solo trabajo, salvarnos. Por eso Jesús realiza la acción y no la recibe. En este caso podríamos decir que somos nosotros los pasivos que recibimos de otra persona, en este caso de Cristo Jesús, la salvación. Miren lo importante de la gramática, muy importante. Espera que me duele un poco la garganta. Gracias. Perdónenme, hermanos, porque andamos un poquito mal. Bueno, avancemos. El mismo Jesús es quien efectuará o realizará la salvación.
Es lo que le estoy diciendo. No a él le salvan, sino que él salva. Se pegó. No, aquí estamos bien. Yo pensé que se había pegado. En Mateo 1:21, su uso es claramente espiritual. No se trata de sanar o librar físicamente, sino de redimir del pecado. Lo que estoy diciendo desde un inicio, hermanos. El mismo Jesús es quien realizará la salvación. De este versículo se ve la misión mesiánica desde que Cristo en su nacimiento. En este versículo miramos, o en este verbo miramos, mejor dicho, que Jesús tenía una obra mesiánica. Desde este verbo, hermanos, miramos que Jesús tiene algo muy importante. Sosei salvará, así es, salvará a la humanidad de nuestro pecado. Y miren, aquí estas dos palabras muy interesantes, apó y amartión. Apó y amartión. Miren lo que significa. Apó es una preposición que en español podría decir de esta casa, de este barril, de esta mesa, de este teléfono, etcétera, etcétera. Es una proposición normal. Y amartión significa pecados. Si lo traducimos sería de pecados. Esa sería la traducción. Amartión significa de pecados. Ahora, hay una pregunta. ¿De qué nos viene a salvar Jesús? ¿De quién nos salvará? ¿O de qué nos salvará? Simple, lo que leímos, de pecados. Jesús salvará a su pueblo, dice, de sus pecados. Leíamos en el español. Avancemos. Del pecado. Aquí está, muy bien. Jesús viene a sacar a su pueblo del pecado, como quien libera a alguien de una prisión. Ojo, muy importante, porque no quiere decir que nosotros estamos aprisionados o estamos esclavizados o estamos condenados por el pecado. El pecado, y además de Satanás, claro, pero el pecado es nuestro enemigo o nuestro contrincante. No tenemos poder sobre él. Por eso, como dice en griego, apó amartión. Jesús, ¿de qué nos salvará? Sí, nos salvará de la esclavitud del pecado. Nos salvará de la condenación que del pecado. Nos salvará, en pocas palabras, del pecado. Si leemos el lo verde, que está subrayado, Él no solo perdona, ojo, muy importante, sino que nos libera del poder del pecado que está sobre las personas. Esto es muy importante, porque Jesús no solo nos limpia de pecado, sino que nos quita el pecado o nos libera el pecado. Esto no era parte del verbo, pero ¿se acuerdan lo que dice cuando Juan el Bautista miró a Jesús que venía caminando? Este es el Cordero que quita. Pero si nosotros vamos al griego, no dice que quita, porque una cosa es, yo quito el objeto y lo pongo aquí. Eso pasa. Pero en el griego, de donde dice Juan 1:29, es que Jesús nos quita el pecado y lo carga. Jesús no solo nos perdona del pecado, sino que nos libera del pecado a través de su muerte. Jesús no solo nos perdona del pecado, sino que Sosei nos salva, hermanos. Es muy importante que sigamos avanzando. El tiempo también va avanzando. No está hablando de enemigos humanos, muy importante, como los romanos, ni de problemas sociales políticos, porque eso es lo que estaba esperando Israel. Que Sosei, ¿de qué?
de los romanos. Y desde un principio, Mateo 1:21, que es el versículo que estamos estudiando, está hablando de una forma espiritual, no de político, social, económico. Ellos esperaban a un Mesías literalmente con un ejército en caballo. ¿Para qué? Para derrotar a los romanos. Pablo lo dijo también, no tenemos de enemigo a personas humanas de sangre. No, nuestro mayor enemigo es Satanás, sus potestades malignas, el pecado. Eso es nuestro verdadero enemigo. Y Jesús nos vino a salvar del pecado. Se refiere, dice hermano, sigamos, al problema más profundo del ser humano, el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos alejó de Dios. El pecado nos arruinó la imagen. Si no fuera porque Cristo Jesús nos restauró a la imagen de Dios, estaríamos peor en la miseria hoy. Pero Jesús, Sosei, Apó, Amartión, no sé si lo dije bien, pero Jesús nos salvó y nos salvará también cuando Cristo venga del pecado. Ya jamás, ya no va a existir el pecado más. Soxo de Martión, Dios o Cristo nos salvó del pecado. Eso es lo que nos vayamos en mente. Aquí el sentido es netamente espiritual, redentor. Jesús nos salva del pecado. No está hablando de salvarnos de Roma, de Estados Unidos, de salvarnos de... No, está hablando de forma espiritual, de forma de volver a estar en reconciliación con Dios, de volver, de estar en paz con Dios. Claro que a Dios le importa, a Jesús le importa que seamos sanados, sí, es muy importante. Claro también que tengamos vida, que tengamos su trabajo, que nos salve de momentos peligros, claro que es importante. Pero lo más urgente es salvarnos del pecado, porque el pecado nos aleja de Dios y de la vida. Avancemos. Ton, laón, autú. Eso es muy importante. Ton, ese laón significa pueblo. Ton, laón, autú podríamos traducirlo como a su pueblo. Pero ¿cuál pueblo, hermanos? Porque puede decir que solo estamos salvando. Quiere decir que Jesús está salvando al pueblo de ¿quién? De Israel. O sea que la salvación era para Israel solo. Indica a su pueblo, la palabra a su pueblo indica que hay un grupo específico sobre el cual cae la salvación. Pero ¿cuál es ese pueblo, hermanos? Claro que al principio se refería a Israel, pero en el sentido más amplio, a todos los que le reciben por la fe. Si usted y yo aceptamos a Cristo Jesús, somos parte del pueblo de Dios. Es más, Juan lo dice también, por cuanto creímos en Jesús, Él mismo nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ton, laón, autú. Está hablando de que Dios o Cristo salvará a un grupo especial, a un grupo específico de muchos grupos, aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Mateo comienza el Evangelio con esperanza, no con destrucción o juicio, hermanos. Si nosotros leemos bien cada palabra, cada frase, Mateo, el primer libro de los Evangelios, el primer libro del Nuevo Testamento, empieza con algo bueno. Jesús salvará a todos los que le acepten a Él por fe del pecado. Dios envió a su Hijo para liberarnos, perdonarnos, limpiarnos, quitarnos el pecado. A continuación, miren, les voy a mostrar una lista solo de la que aparece la palabra soso en los evangelios. Ojo, en los evangelios. Hoy solo estudiamos un versículo, estamos estudiando solo un versículo, pero miren cuántos versículos hay donde sale la palabra soso.
hay un montón. Solo en los evangelios. Aquí está Mateo, aquí está Marcos, aquí está la clasificación, podríamos decir, salvar espiritualmente, como les decíamos, que habla de salvarnos del pecado, librarnos del peligro. ¿Se acuerdan lo que les dije cuando Pedro estaba hundiéndose en el mar, en el agua, y él dijo, Señor, sálvame? Y Jesús lo salvó también. También está de sanar físicamente en Mateo 9, cuando la mujer con el flujo de sangre dijo, si tan solo yo tocara, dice, el manto, seré que, no dice salva, seré sana, dice, porque también aplica soso para sanar. Otra lista, miren hermanos, Marcos, Lucas, Juan, y seguiremos, solo con un versículo, hermanos, con una palabrita, hay muchos mensajes, hay mucha explicación, hay mucho conocimiento sobre la palabra de Dios. ¿Qué dice la hermana Elena de Hawái o el Espíritu de Profecía? No había hombre en la tierra, ni ángel en el cielo, que pudiera haber pagado el castigo de los pecados. Miren, muy importante, ni la persona más buena, podríamos decir, ni la persona más intachable, la persona más justa, o aquella persona que tiene los mejores valores, ni el mejor ángel, si hay que ponerle jerarquía, nadie podía pagar el castigo de nuestros pecados. Solo una persona especial o un ser especial, y Mateo 1:21 lo explica. Jesús era el único que podía salvar al hombre rebelde. En él combinaban la divinidad y la humanidad, y eso fue lo que dio eficiencia o certeza o garantía, dice, a la ofrenda en la cruz del Calvario. La salvación de Cristo Jesús, sosei o soso de Cristo Jesús, hermanos. Mensaje selecto, tomo 1, página 339. Este versículo, hermanos, que leímos, o en Mateo 1:21, no solo nos enseña gramática, sino que también nos presenta un Dios que viene a rescatarnos personalmente del pecado. Hermanos, le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios, cuando entró el pecado, podía salvarnos con solo un gesto, o un chasco, o cerrar un ojo, o levantar la mano? Claro que tenía el poder. Es más, Dios no era necesario, digo yo, tiene tanto poder que solo podía caminar un paso y ya, que se salven, o imaginarlo, o pensarlo, o con un dedo. Tiene tanto poder, pero Jesús y Dios, o la deidad, no piensan como el ser humano. No sé si ustedes han visto en las guerras, el comandante va, cuando hay una guerra, hay una batalla, en este caso hay una batalla entre el bien y el mal, el jefe va, no va a la batalla, claro que no. ¿Se acuerdan de David? Que en una guerra, fue él a la guerra, no, más bien mandó a su amigo para que lo mataran, para que le encubrieran el pecado. Pues Jesús no fue así. Él dijo, voy a mandar a mis ángeles para que salven a los humanos. O no dijo, vamos a hacerlo, voy a pensarlo y ya, y salvarlo. Él vino personalmente, hermanos, a salvarnos. Él vino y se encarnó. Él dijo, no, yo voy a salvar mi creación, yo voy a salvarlos a ustedes. Hermanos, con un solo verbo se expresa muchísimo. Con una sola palabra, miren lo que abarcamos ahorita. Con solo una palabra y un versículo se muestra la obra redentora de Cristo Jesús. Se muestra la misión mesiánica de Jesús. Se muestra el carácter de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús era salvarnos. Ese era el carácter de Jesús. Ese era lo que quería Él de nosotros, salvarnos. Jesús no solo tiene un nombre poderoso, porque sí lo tiene el nombre Jesús, sino que su identidad está unida a su misión.
Su identidad está unida a su trabajo. Su unidad está unida a su oficio. Salvar. Sosei o soxo. Oh hermanos, Jesús no solo perdona los pecados, nos saca el dominio del pecado para que vivamos libres y le sirvamos por amor. No es salvación universal automática, es para los que le reciben como Salvador. Jesús no va a salvar a todo así, voy a traerlo así a todo el grupo, no. Va a salvar a los que han aceptado a Él por fe, a los que le han aceptado. Así que gracias a Dios, gracias a Cristo Jesús y gracias porque Jesús nos tocó el corazón y pudimos aceptarlo a Él como único y suficiente Salvador. El nombre de Jesús no fue casualidad, hermanos. Ojo, no fue casualidad que el ángel viniera y dijera a María, ponle Jesús. No, no, no. Tenía un propósito, tenía una misión, tenía una visión también. Es una declaración poderosa de que Él personalmente vino a salvarnos. Y bueno, se terminó la presentación, se terminó. Hermanos, espero que nos hayamos disfrutado, que Dios nos bendiga y muy importante que avancemos sin temor porque Cristo está con nosotros. Que Dios nos bendiga y buenas noches, hermanos.